Bienvenidos, señores participantes de este diplomado, a esta sesión del curso de Negociación Política y Gestión de Conflictos. Como ustedes conocen, en todo ámbito de la sociedad podemos desarrollarnos y en ellos encontrar permanentemente el conflicto. Averiguar sobre esto es el primer término sobre el cual vamos a fundamentar nuestra participación. Partimos de la noción básica de qué cosa es un conflicto. Ante ello, podemos advertir que conflicto es la situación en que dos personas, instituciones, naciones e incluso estados desean llevar a cabo acciones que son mutuamente inconsistentes. La política, por sí misma, en autores como Maurice Duverger, va a mostrar dos fases agonales, fases de conflicto, pero también fases de construcción o fases arquitectónicas. Esto nos va a decir entonces que en toda gestión de administración gubernamental va a estar presente el conflicto como una condición inherente a la política. Además, el conflicto ocurre cuando dos o más personas o partes, en este caso, perciben que tienen una discrepancia de intereses. Además, consideran que estos intereses no pueden ser alcanzados recíprocamente o mutuamente. Señores participantes, el conflicto social puede ser entendido como un proceso a partir del cual las partes, pueden ser más de dos partes, expresan sus intereses comunicándolos a aquel segmento de la sociedad, también conocido en muchos casos como gobierno, quienes toman las decisiones a fin de que puedan ser resueltas sus demandas. La moderna teoría general del conflicto, nos va a decir que este puede ser percibido desde dos ámbitos. Uno, como una posibilidad que te abre puertas, o aquella que te cierra posibilidades. En el análisis de los conflictos debemos decir que debemos diferenciar fundamentalmente lo que son las percepciones de lo que son los intereses. Dicho de otro modo, lo que se dice querer y lo que efectivamente se requiere. Algunas analogías nos van a mostrar cómo lo que percibimos como una necesidad inmediata no necesariamente está respondiendo a nuestros intereses como fundamentos del conflicto o la negociación posterior. Asimismo, debemos advertir que cuando hacemos análisis de conflicto hay que preguntarnos ¿en qué momento apareció? ¿Cuáles son los protagonistas o actores? ¿Qué motivos, y entre ellos los intereses, existen para tal conflicto? ¿Este conflicto tiene un ámbito de realización focalizado o está extendido? Pero además, ¿qué recursos involucra? Permanentemente encontramos en la realidad acciones de conflicto vinculadas a distinta temática. Conflictos medioambientales, conflictos laborales, conflictos de seguridad, etcétera, etcétera, etcétera. Es por ello siempre menester empezar trabajando el análisis de los conflictos haciendo una matriz de caracterización, pero también levantando una información básica como un mapa de actores. Otro elemento fundamental que vamos a desarrollar, que estamos desarrollando, es la negociación. Esta se aboca cuando previamente se tiene ya identificado un elemento problemático. Entonces, la negociación solo podrá iniciarse cuando se identifique una situación problemática, es decir, cuando las partes encuentren diferencias en sus intereses
y logren comunicación asertiva, una comunicación eficaz en función de esta identificación. Asimismo, debemos decir que la negociación tiene por finalidad eliminar, o cuando menos minimizar, esas diferencias. Dentro de los varios instrumentos para resolver los conflictos, vamos a encontrar la conciliación, la mediación y este elemento, entre otros, que es la negociación. Debemos entender que el enfoque de resolución de conflictos responde a una necesidad puntual que es menor al enfoque que podemos darle en cuanto a gestión de conflictos. Esto no solamente tiene que ver con una diferencia terminológica, sino de concepción de cómo nos abocamos a un conflicto. Cuando se negocia, debemos tener presente de que uno se enfrenta a problemas. Usualmente, por error, los identificamos con personas y entonces incorporamos, los hacemos inherentes a nuestras percepciones, no logrando resolver, más bien complejizando el abocamiento a este conflicto desde su raíz problemática. Adicionalmente, debemos decir que muchas veces olvidamos esta norma de negociación y este proceso de intercambio, de expresión, de comunicación, de intereses, se hace mucho más agudo por cuanto la lucha se hace a nivel de identificación personal y esta puede ser encarnizada. Asimismo, la negociación como tal puede ser un paso, un nivel desde el reconocimiento de un problema, pero asimismo puede entrañar otros varios problemas. Suelen decir los autores que negociar parte de negociar qué se va a negociar. Es decir, el proceso en general, en una perspectiva, en una prospectiva, debe ir desarrollando posibles escenarios desde aquellas finalidades que se están buscando. No siempre una negociación nos va a conducir a lograr acuerdos inmediatos. Eso responderá a la naturaleza del conflicto al cual nos estemos abocando. ¿Cuáles son los problemas más frecuentes con los que se encuentra la negociación dentro de la gestión de conflicto? Fundamentalmente, una mala identificación de intereses, pero además una mala comunicación de los mismos. De otra parte, tenemos que no hay confiabilidad o hay una baja confiabilidad sobre los negociadores. Solemos hacernos frecuentemente la pregunta, ¿usted se sentaría a negociar con una persona en la cual no confía? La respuesta, por obvia que es, nos abre la posibilidad justamente de expresar que uno de los grandes problemas está en cuanto a los actores que van a negociar, pero también el antecedente que estos tienen. Finalmente, diremos que aparece como otro elemento problemático la conformidad de los acuerdos. Expliquemos más profusamente esto. Cuando nosotros logramos arribar a un acuerdo, hemos consensuado, hemos logrado identificar nuestros intereses, hemos participado los actores relevantes y hemos finalmente concordado. ¿Cuán sostenible se hace este acuerdo? Muchas veces se piensa que el conflicto ha sido resuelto con la firma de un acta de acuerdo. Y ello no necesariamente es verdad.
probablemente si no hay una plena conformidad en los acuerdos, solamente haya tomado un tiempo, un receso, y luego se haga expresivo nuevamente con igual o mayor intensidad. Lo fundamental en la gestión de conflictos para decir que hemos resuelto uno está en que se logre conformidad en los acuerdos desde las distintas partes, y esto no responde a un nivel de proporciones, no es un concurso, no es una puja entre intereses, no es repartirse entre 50 y 50% el tire y jale, no es un regateo, es más bien alcanzar la plenitud en la satisfacción de nuestros intereses, sabiendo que en ese proceso tenemos que renunciar también a algunos otros. Cuando nosotros nos sentamos en una mesa de negociación, lo que se visibiliza no es todo lo que existe, más bien los momentos previos a sentarse a una mesa de negociación van a ser tanto o más relevantes a aquello que puede ser visible. Me estoy refiriendo a que hay una secuencia previa y debe esta estar asistida por sistemas de planificación, por fases de planificación, de modo que hasta la improvisación esté comprendida en la planificación. Vamos a partir desde el levantamiento de información, la investigación. Construir una línea de base va a requerir necesariamente el recojo de información relevante, no solo a la expresión de los intereses, a los intereses expresados, sino también a los actores de este conflicto y a los negociadores de este conflicto. Cuando hemos acopiado la información, cuando tenemos todo el volumen de información, necesitamos sistematizarla, ordenarla, aquella que pueda tener un orden de relevancia mayor y por orden de prioridad ir en escalada organizando la información. Cuando hemos sistematizado esta información, estamos en condiciones de hacer análisis de ella. Y solo cuando tenemos ya un análisis completo, lo más fidedignamente posible, podremos ir a esa mesa de negociación, es decir, pasar a la acción de negociación. Estando en la mesa de negociación, no podemos caer en el error de que todo lo que hemos recogido es inamovible o no es modificable. Más bien, debemos ir en permanentes acciones de realimentación. Lo que algunos autores, fundamentalmente americanos, llaman el feedback. Este proceso de realimentación de flujos de información nos van a permitir evaluar no solo el progreso de los intereses, sino también el desempeño de los actores en la negociación. Y esto siempre es aconsejable desde la perspectiva de los negociadores, pero también del controller que va haciendo el seguimiento al progreso de la negociación. Ya en el abocamiento específico, ya en el acto mismo de negociación, tenemos que precisar que hay dos grandes estrategias, aquellas que parten desde la competencia y aquellas que parten desde la perspectiva de la complementación o la cooperación. Los esquemas ganar-perder o ganar-ganar. Dentro del esquema que generalmente es usado, ganar-perder o suma cero, para que alguien gane, alguien tiene que perder. Y entonces, desde simbólicamente una pequeña torta, si yo quiero el máximo de la torta,
voy a hacer que el otro coja el menor porcentaje posible y fijamos una línea de competencia donde vamos a ir regateando y desde la base de posiciones más que de intereses. En el esquema de ganar-ganar, allí encontramos como ideal el hecho de que las partes cooperen recíprocamente para acrecentar la torta, es decir, darle valor agregado a los elementos que se están negociando, de suerte tal de que ambos colaboren y construyan un mejor ambiente, pero también las condiciones para poder permitir que el máximo de los intereses que se han expresado en la mesa sean realizables. Entre las tácticas que se usan, por citar algunas, están las de desarrollo y las de presión. Aquellas que se sostienen en el tiempo, pero aquellas también en las cuales se va poniendo un énfasis y se va condicionando al otro agente negociador. Entre algunas de las estrategias más conocidas están las de desgaste de la contraparte, la de ataque frontal, las de estratagemas o aquellas engañosas, las de ultimátum, donde se le fija a la contraparte o aceptas o me voy, por citar un ejemplo, aquella que apela a la autoridad superior, esto se tiene que hacer así porque yo soy quien tiene la autoridad, muchas veces es empleado por el Estado o por aquella parte predominante o con mayores capacidades de recursos. El tiempo a beneficio, dilatar el tiempo para generar presión en la otra parte y así haya una urgencia por arribar a acuerdos. El hombre bueno, hombre malo, o policía bueno, policía malo, donde se ofrecen dos lados de la negociación en paralelo para condicionar el escoger un camino a la contraparte. Podríamos enumerar muchas otras, hay una abundante bibliografía al respecto y seguramente tendremos mayor oportunidad de hacerlo más adelante. Cuando nos abocamos al término de la negociación, debemos decir que en general las negociaciones pueden llegar a acuerdos o pueden no tener ese efecto. Puede ser que la negociación sea solamente, o puede exhibir como logro más importante, solamente el seguir negociando. Ese ya es un valor importante. El hecho de que no lleguemos en un plazo determinado a ponernos de acuerdo no quiere decir que en el tiempo no nos podamos poner de acuerdo. Eso estará sujeto a las necesidades, pero también a las capacidades que exhiba este mismo proceso. Hay negociaciones simples que pueden terminar en una semana, de pronto en horas, y otras que pueden tomar no solo meses, sino años. Gerardo Lechevalier solía decir que un proceso de desarme en el cual él había participado había tomado 15 años de negociación. Gerardo, que tenía mucha experiencia al respecto, sabía la complejidad de lo que ello implicaba. Y podemos citar como un ejemplo de desarme aquel que emprendió el gobierno colombiano con las FARC en lo que se negoció como primer término, dónde se iba a negociar. Aspectos como esto entonces nos ponen en el hecho de que el tiempo es un factor condicionante también que interviene en la negociación. Al concluir la negociación debe mantenerse al máximo la meticulosidad, es una exigencia en estricto que se traduzcan los intereses en un acta y que estos posteriormente se implementen en actos. Aquella negociación que está registrada claramente, sencillamente en un acta, comprensible para todas las partes, tiene un margen alto de avance.
pero si no se traduce en actos, si no se implementa de acuerdo a lo que ha sido acordado, puede terminar siendo un boomerang. Aquello que se pretendió resuelto retomará, como lo hemos dicho ya antes, probablemente con mayor fuerza, con la desventaja de que habrá perdido credibilidad aquella mesa de negociación y, por cierto, los operadores de aquella mesa de negociación. Al romperse una negociación sin acuerdo, esta debe ser considerada como una nueva oportunidad para negociar. Lo peor que puede ocurrir a una mesa de negociación o a un problema, a un conflicto, es que se piense que ya no es posible negociar. Siempre que haya necesidad de resolver un conflicto, habrá la posibilidad de negociar para resolverlo. Señores participantes, agradezco por su atención. Señores participantes, el conflicto social puede ser entendido como un proceso a partir del cual las partes, pueden ser más de dos partes, expresan sus intereses comunicándolos a aquel segmento de la sociedad, también conocido en muchos casos como gobierno, quienes toman las decisiones a fin de que puedan ser resueltas sus demandas. La teoría, la moderna teoría, es un conflicto. Ante ello, podemos advertir que conflicto es la situación en que dos personas, instituciones, naciones e incluso estados desean llevar a cabo acciones que son mutuamente inconsistentes. La política, por sí misma, en autores como Maurice Duverger, va a mostrar dos fases agonales, fases de conflicto, pero también fases de construcción o fases arquitectónicas. Esto nos va a decir entonces que en toda gestión de administración gubernamental va a estar presente el conflicto como una condición inherente a la política. Además, el conflicto ocurre cuando dos o más personas, o partes en este caso, perciben que tienen una discrepancia de intereses. Además, consideran que estos intereses no pueden ser alcanzados recíprocamente o mutuamente. La teoría general del conflicto nos va a decir que este puede ser percibido desde dos ámbitos. Uno, como una posibilidad que te abre puertas, o aquella que te cierra posibilidades. En el análisis de los conflictos debemos decir que debemos diferenciar fundamentalmente lo que son las percepciones. Bienvenidos, señores participantes de este diplomado, a esta sesión del curso de Negociación Política y Gestión de Conflictos. Como ustedes conocen, en todo ámbito de la sociedad podemos desarrollarnos y en ellos encontrar permanentemente el conflicto. Averiguar sobre esto es el primer término sobre el cual vamos a fundamentar nuestra participación. Partimos de la noción básica de qué cosa